Nuestra historia comienza con hombres de traje en un callejón golpeando a alguien. Nuestro protagonista está gravemente herido pero aún tiene un cigarrillo en la boca. Park Connie le dice a los hombres que le duele mucho, pero uno de los hombres solo le dice que le dará tiempo para fumar su último cigarrillo. Entonces, él toma su encendedor para encender el cigarrillo mientras les agradece mucho. El encendedor libera una llama y comienza a fumar su cigarrillo. El hombre le dice al hombre calvo que se deshaga de su hermano de un solo disparo, a lo que el hombre calvo accede. Luego, el hombre calvo se disculpa con él, pero él simplemente escupe su cigarrillo y le dice que sabe que solo están haciendo lo que les ordenaron. Sabe que su vida ha estado llena de ira y desesperación y que aún está aferrado a ella. El boxeo era todo para él y lo tenía todo, como altura, poder de golpeo y calidad de estrella. En la escuela secundaria, incluso lo llamaban una promesa en el mundo del boxeo, pero no podía ignorar las provocaciones que venían hacia él porque no podía controlar su sangre joven. Le dijeron que nunca más podría boxear y fue cerrado. Piensa que debe haber habido otras formas y que podría haber hecho un regreso porque sabe que al menos había una manera de ganarse la vida como boxeador, pero también sabe que es inútil arrepentirse ahora. Aún así, si tuviera la oportunidad, incluso solo una vez más, le gustaría boxear una vez más. De repente, escuchó a alguien diciéndole que se avergonzaba de ser un aprendiz de boxeo como él, pero luego alguien lo llamóse para despertarlo y le preguntó si estaba muerto. Entonces alguien gritó que no les importaba si moría y que deberían irse, haciéndole preguntarse quién era. 3 chicos corrían en pánico, dejando a un joven sangrando en el suelo. Los ojos del joven estaban vacíos, pero luego se despertaron cuando el alma de Park Connie entró en el cuerpo del joven y se levantó para recuperar el aliento. Luego miró su mano temblorosa preguntándose qué era, sabiendo que definitivamente murió apuñalado y preguntándose de quién era ese cuerpo. Unos días después, el hombre les dijo a los demás que los perdedores del combate irían a la mina, pero si ganaban se quedarían allí en esa escuela de aprendices de boxeo. El instructor llamado Nixar también les dijo que si no querían ir a la mina debían entrenar como si fueran a morir y escuchar atentamente las parejas que les asignaba. Entonces, Nixar comienza a emparejar, Torres y Maros, Onad y Bison, Kiso y Damen, Johnny y César y, por último, Slit y Cali. Luego les dijo que las parejas llamadas ahora tendrían un combate en una semana. Los hombres enormes respondieron riendo a Nixar que estaba claro, pero los hombres delgados le preguntaron a su capitán si les estaba diciendo que murieran. Park Connie, quien se reencarnó como C, sabe que Nixar llamó a los inferiores contra los superiores y puede ver la intención de Nixar. La mina es un lugar peligroso donde todavía mueren muchas personas por accidentes o enfermedades pulmonares en el siglo XXI y el ambiente allí es aún peor, por lo que sabe que debe evitar ir a la mina a toda costa. De repente, Nixar lo llamó, haciéndolo saltar de susto, y le dijo que lo siguiera porque tenía algo que pedirle que hiciera por separado. Uno de los superiores preguntó si se estaba recibiendo un trato especial otra vez y el otro superior respondió furiosamente que se es un idiota que ni siquiera puede mantenerse al día con el entrenamiento. Por otro lado, en otro lugar, Nixar le dijo que había enviado su nombre al dueño para su baja. Le preguntó a Nixar si era verdad, pero se sorprendió de que estuviera calmado. Nixar le dijo que no era un boxeador y que tenía una complexión pequeña, así que lo mismo pasaría en la mina, morirá pronto, haciéndolo pensar que con un cuerpo como el suyo morirá en menos de un año. Luego Nixar le dijo que recomendaría al dueño que lo vendiera a otro maestro, pero él le dijo a Nixar que iría al combate en una semana. Nixar le preguntó si realmente era C, porque si fuera el usual ya habría llorado y llorado, pero él le respondió firmemente. Nixar que definitivamente se convertirá en boxeador. Luego miró a Nixar con confianza, haciéndolo sonreír y diciéndole que si ese era el caso no diría nada más, pero que si cambiaba de opinión podía acudir a él en cualquier momento. Luego salió en silencio pensando en Nixar cuestionando si realmente es C, pero sabe que no lo es porque hasta hace poco era un gángster llamado Park Connie que vivía en la tierra. Obtuvo una segunda oportunidad como un chico llamado C, que es la oportunidad de volver a boxear, pero sabe que su cuerpo actual es frágil con huesos débiles y resistencia insuficiente. Su crecimiento es tardío y sus golpes son débiles. Además, parece que se ha sido objeto de mucho acoso, probablemente debido a ese cuerpo frágil. Esto lo hace preguntarse por qué obtuvo una segunda oportunidad con ese cuerpo.
De repente, alguien lo llamó desde un lado y los superiores lo miraban fijamente, haciéndole darse cuenta de que estaba comenzando de nuevo. Entonces, Slit le golpeó la cara y lo pateó mientras le decía que nunca le había gustado un bastardo como él. El hecho de que el instructor lo haya aceptado como una excepción también es un problema. Luego, Slit le preguntó de qué se jactaba, diciendo que su padre era un campeón, y le dijo que debería morir porque solo era un bastardo débil e insignificante. El otro hombre que lo miraba pensó que era patético, pero luego notaron que aún estaba de pie, lo que los hizo creerlo porque sabían que se habría sido golpeado hasta quedar hecho polvo si fuera lo habitual. Mientras se preguntaba lo patético que debía haber sido el dueño de su cuerpo, Slit le dijo burlonamente que solo tenía que mirarle la cara durante una semana, pero él estuvo de acuerdo y le dijo en broma a Slit que era porque iba a ser arrastrado a la mina. Esto hizo que Slit se enfureciera y lanzó su puño para golpearlo nuevamente. Estaba atónito al darse cuenta de que era un puño enorme y con su cuerpo actual era imposible esquivarlo. Se preguntó cómo podría esquivarlo, pero luego se sorprendió al ver el puño acercándose lentamente. Viéndolo venir, logró esquivar el golpe a tiempo y se preguntó si realmente lo había esquivado. El hombre que los observaba también se sorprendió y se preguntó qué estaba pasando. Slit se enfureció aún más porque había evitado su ataque y lanzó su puño una vez más. Estaba claro que podía ver la trayectoria del puño, así que esquivó el ataque una vez más y evitó hábilmente otros ataques mientras se acercaba a Slit, ya que también podía ver cuando la guardia estaba baja. Luego golpeó el pecho de Slit, haciéndolo tambalearse hacia atrás, y los otros superiores quedaron impactados, pero Slit agarró su camisa y le apuntó enojado, llamándolo débil y luego lanzó su puño hacia su cara, golpeándolo fuerte. Después de esto, los superiores se alejaron con Slit diciéndole que a nadie le gustaba que fuera engreído. El hombre que los había estado observando desde el principio observó por un tiempo y luego se dio la vuelta para irse, dejándolo solo en el suelo gravemente herido. Sin embargo, sonrió y se rió a carcajadas. Se preguntó por qué no se había dado cuenta hasta ahora de que algo tan importante como el peso corporal en el boxeo era la coordinación mano-ojo y los reflejos. La coordinación mano-ojo que puede ver cada grano de arena que cae y sigue su movimiento, y el reflejo que esquiva todos los golpes. Sabía que tenía una herramienta bastante útil y juró que no iría a la mina porque ganaría y sobreviviría. Hace 20 años, hubo una revuelta creciente de los gladiadores blindados y fue una situación desafiante que incluso las tropas regulares tuvieron dificultades para enfrentar. El reino, que apenas había reprimido la rebelión, luego abolió el sistema de esclavos gladiadores y así nacieron los luchadores. Descubrió que en este mundo la audiencia solo disfrutaba de las peleas donde los oponentes eran destruidos con puños. Además, su cuerpo actual facilitaba que se lastimara. Un hombre le dijo que si ya estaba exhausto podía correr lentamente, pero él respondió con una tos insistiendo que estaba bien, sabía que tenía que hacer todo lo posible para sobrevivir porque en ese lugar la falta de fuerza significaba una muerte segura. Momentos después, Niksar les gritó que se detuvieran, lo que lo dejó sin aliento, sintiéndose frustrado sabiendo que podía correr mejor cuando estaba bebiendo alcohol o fumando. Por otro lado, Niksar, que lo observaba, se preguntaba cómo el chico que siempre se quedaba atrás ahora estaba en medio del grupo. Si Sie hubiera sido así antes, no lo habrían dejado ir, haciendo que Niksar se preguntara qué le había pasado a Sie. Luego, Niksar escuchó a uno de los hombres preguntándole a su amigo por qué Sie había corrido con todas sus fuerzas hoy después de haber sido golpeado. El amigo le preguntó de vuelta si creía que Sie estaba actuando de manera extraña después de haberse lastimado la cabeza. Niksar les preguntó qué querían decir con que Sie se había lastimado la cabeza, dejando a los dos hombres sorprendidos. Indagó más si Sie había sido golpeado por otro grupo y los hombres respondieron que creían que Sie había sido golpeado más fuerte de lo habitual. Pensaron que Sie estaba muerto porque estaba sangrando de la cabeza, la nariz y más. Niksar se preguntaba si eso estaba cambiando a Sie porque sentía el espectro de la muerte. Sabía que necesitaban esperar y ver un poco más, así que ordenó a los hombres que corrieran 50 vueltas más, a lo que respondieron de inmediato que sí. Por la tarde, durante el entrenamiento individual, Sie notó que todos estaban trabajando duro para evitar ir a la mina. Se dio cuenta de que tenía que trabajar igual de duro, pero entendía que el entrenamiento era ineficaz.
Era imposible para él infligir un daño significativo con su cuerpo actual, sabía que tenía que apuntar a un área crucial como la mandíbula, porque un golpe bien colocado en la mandíbula podría sacudir el cráneo y hacer caer a los oponentes. Necesitaba perfeccionar su puntería hacia la mandíbula. Un hombre le preguntó qué estaba haciendo y él respondió que estaba en medio del entrenamiento. El hombre le preguntó por qué no estaba entrenando como los demás en su campo de entrenamiento. Sie sugirió que entrenaran de una manera diferente, similar a lo que hacían en su campo de entrenamiento. El hombre lo llamó atrevido y le recordó que habían sido luchadores incluso antes de que él naciera, así que no tenía valor ignorar a los veteranos. Sie sabía que en ese lugar el boxeo era del tipo Slagger, muy parecido a una pelea de peso pesado en su mundo. Solía entrenar con ese estilo, pero el entrenamiento regular no ayudaría a su cuerpo actual. El hombre le dijo que levantara el tronco y lo repitiera una y otra vez, pero entonces alguien le puso una mano en el hombro y le pidió que esperara un momento. Luego, Nixar le preguntó a Sie si estaba aprendiendo eso de su padre, a lo que él asintió. Nixar le dijo que si ese era el caso, podría usar ese estilo en su campo de entrenamiento y si era el estilo de entrenamiento del campeón, había algo que aprender de ello. Entonces Nixar le dijo que podía seguir con eso y él estuvo de acuerdo. Nixar piensa que Sie es un campeón, pero no era un boxeador y se pregunta si Sie le enseña otros métodos de entrenamiento. También piensa que Sie debe haber cambiado después de ese día y ahora Sie se siente diferente. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, se apoyó contra un árbol cansado, dándose cuenta de que no podía soportarlo porque era débil. Entonces su estómago gruñó, haciéndolo sentir hambre y antojar algo dulce. Notó algo encima de él y vio que estaba apoyado contra un manzano. Mordió una de las manzanas y exclamó que se sentía vivo, pero luego alguien le preguntó qué estaba haciendo allí y se sorprendió al ver a una dama noble mirándolo. Intentó decir algo, pero estaba demasiado nervioso. La dama le dijo que si no tenía explicación debería recoger una manzana para ella y bajar porque ella también quería comer una. Inmediatamente bajó y le dio una manzana. Ella tomó un bocado y lo elogió, luego le preguntó si no era un esclavo en el campo de entrenamiento y si no sabía que era el jardín de una familia noble. Le recordó que si lo atrapaban, sería castigado severamente. Él respondió que realmente no lo sabía, sabiendo que si se lastimaba no podría competir. Ella sonrió y se presentó como Ilya Illes y que su padre era el barón Gafest, su amo. Ella le ordenó que dijera su nombre y él respondió que era Sie. Ella le dijo que fingiría no haber visto lo que estaba haciendo hoy porque le dio esa manzana, pero si lo atrapaban de nuevo, ella misma usaría el látigo. Luego le ordenó que se fuera rápidamente antes de que los demás lo vieran, a lo que él le agradeció y se alejó corriendo de inmediato, pensando que había sido un susto. A Elia lo vio correr y notó que era pequeño y parecía débil para ser un esclavo boxeador. Luego miró la manzana que Sie le había dado y se la comió mientras pensaba en su nombre. Al día siguiente, Sie estaba ocupado entrenando solo con sus manos, mientras los superiores entrenaban usando el tronco al lado. Slit notó que Sie había cambiado y estaba atrayendo la atención de todos con su entrenamiento poco convencional. También recordó que el último día Sie incluso lo golpeó y sabía que si continuaba, sería el fin. Esto lo hizo arrojar furiosamente el tronco que estaba cargando y preguntar a uno de los superiores si el instructor debía venir. El hombre respondió que el amo los llamó, así que se fueron. Slit sonrió al escuchar esto, pensando que no había daño en probar a los oponentes por adelantado. Le dijo a todos que tenía que mostrarles quién mandaba. Entonces Slit estaba a punto de agarrar a Sie por detrás, pensando que comenzaría con la cara molesta de Sie y planeaba estrellar a Sie contra el suelo. Sin embargo, Sie se agachó a tiempo para evitarlo. Se dio la vuelta para enfrentar a Slit y lanzó su puño hacia la mandíbula de Slit, pero se detuvo a tiempo y sorprendentemente se disculpó con Slit. Le explicó que estaba tan concentrado que no lo notó junto a él. Preocupado, le preguntó a Slit si le había golpeado la cara y Slit respondió que no, diciendo que estaba bien. Le dijo a Slit que era un alivio y que no debería lastimarse antes del combate. Slit tembló de miedo. Le dijo a Slit que volvería a lo que estaba haciendo, pero sabía que Slit era un alborotador. Recordaba que cuando estaban en la organización, había visto su parte de tipos como Slit. Juró que a aquellos que intentaran hacerse los duros haciendo que otros parecieran débiles, los aplastaría a todos. Por otro lado,
El hombre estaba ocupado entrenando con un tronco, sabiendo que no era una coincidencia. Luego, el hombre caminó hacia Slit y le preguntó si estaba preocupado porque se veía pálido. Slit gritó y le preguntó al hombre de qué estaba hablando. Le dijo al hombre que tenía suerte de tener a un debilucho como Sie como oponente, así que nada podría ser mejor que eso. El hombre le dijo a Slit que era cierto que Sie había cambiado porque, por lo general, Sie se quejaba y los molestaba, y ellos lo golpeaban, pero últimamente veía determinación en los ojos de Sie, indicando que no viviría como antes, así que Slit mejor no debería ser descuidado y bajar la guardia. Esto sorprendió a Slit y no podía creer que incluso Torres estuviera prestando atención a Sie. Torres sonrió al ver la reacción de Slit y le dio una palmada en la espalda, diciéndole que Sie seguía siendo Sie, así que no debería preocuparse y debería simplemente enviar esa basura a la mina. Slit respondió con confianza, por supuesto, y dijo que eso era lo que tenía que hacer. Mientras tanto, en la mansión de Galf, un hombre le dijo a Nixar que parecía que los preparativos para el combate iban bien. Nixar respondió que incluso habían comenzado a vivir en las instalaciones de entrenamiento. Gatal le preguntó a Nixar si Torres era el prometedor que mencionó y cómo estaba Torres. Nixar respondió que Torres tenía un buen equilibrio de fuerza y agilidad, era agresivo y hábil, y tenía buen ojo, lo que le permitía superar sus debilidades. Torres incluso podía aspirar al título de campeón. Gatal le dijo a Nixar que estaba deseando verlo y que había algo que quería que hiciera, haciendo que Nixar le preguntara a Gatal qué era. Gatal explicó que, como sabían, la reputación de su centro de entrenamiento había estado disminuyendo, y habían estado luchando financieramente. Tuvieron que enviar a la mitad de los esclavos a las minas debido a la falta de fondos, por lo que quería invitar a los plebeyos como espectadores y recaudar algo de dinero. Creía que los plebeyos debían extrañar ver pelear a los boxeadores y seguramente lo disfrutarían. Luego le preguntó a Nixar si podía mostrarles un combate digno de ver. Nixar respondió que sí, mientras pensaba que Gatal era su amo pero lo consideraba incompetente. Nixar sabía que la razón por la que la reputación del centro de entrenamiento había caído en primer lugar se debía a la avaricia de Gatal, el barón Auguste. Gatal había estado dirigiendo el centro de entrenamiento durante 15 años y durante los primeros 5 años pudo mantenerlo con los boxeadores que heredó de sus antepasados. Sin embargo, durante los siguientes 10 años los forzó a pelear demasiado y se murieron. El territorio de Auguste era estéril y tenía pocas tierras de cultivo, por lo que había estado dependiendo de los ingresos del centro de entrenamiento para mantener a su familia, pero ahora tampoco era suficiente. Nixar pensó en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si Gatal no hubiera enviado a jóvenes boxeadores al torneo de boxeo del reino hace 2 años. Luego recordó a un hombre que le había prometido que ganaría, pero ese hombre murió, lo que lo frustró. Pensó que si Gatal no lo hubiera hecho, el centro de entrenamiento podría haber tenido una oportunidad de resurgir. Aelia le dijo a su padre que también quería ver el combate y le pidió que le preparara un asiento más. Gatal le preguntó para qué era y le cuestionó si no había dicho que lo odiaba porque era bárbaro. Ella respondió que a veces pensaba que las cosas bárbaras estaban bien también. Nixar advirtió a Aelia que podría ser demasiado estimulante para ella, pero ella insistió en que estimulante significaba divertido. Gatal se rió y le dijo a su hija que realmente quería verlo. Ella generalmente no estaba interesada en peleas como estas, pero quería ver por sí misma cómo peleaba Sie. El día del combate llegó y Sie entró al lugar arreglándose el vendaje de la mano, pensando que finalmente había llegado el momento. Un momento después, alguien levantó una mano en el aire y la gente vitoreó ruidosamente. Torres pensó que era fácil y el combate terminó. Por otro lado, arriba, Nixar y Gatal estaban observando. Gatal le dijo a Nixar que fue una gran pelea y le ordenó que entrenara a Torres bien y lo convirtiera en campeón en solo 1 año, a lo que Nixar estuvo de acuerdo. Luego, el instructor gritó que la próxima y última pelea sería entre Slit y Sie. Aelia, que estaba viendo el combate, notó que todos eran altos y musculosos, pero ese chico llamado Sie estaba tan delgado como un hueso. Se preguntó si Sie pensaba que podría convertirse en un luchador con ese cuerpo pequeño. Nixar le dijo que para un luchador, el físico es un factor absoluto porque la fuerza física está directamente relacionada con el poder. Sin embargo, todavía hay una manera. Slit le preguntó a Sie por qué no se rendía ahora,
ya que si peleaba hasta el final con él, no tendría buena salud nunca más. Pero sí él le dijo a Slade que si su habilidad coincidiera con la forma en que hablaba, ya sería un campeón. Sabe que no es tan simple y no puede encontrar un lugar para golpear a Slade. Entiende que el mayor desafío es la diferencia en el físico, no hará ningún buen daño si golpea el torso de Slade con su puño, por lo que necesita apuntar a la mandíbula de Slade. Para eso, necesita dos cosas. Slade lanzó su puño para golpearlo, pero él lo esquivó. Pensó que primero necesitaba hacer que la parte superior del cuerpo de Slade se doblara como ahora. Continuamente evitaba los golpes de Slade, haciendo que la gente que miraba le gritara furiosamente, diciéndole que no solo huyera y llamándolo cobarde. Le preguntaban qué estaba haciendo. Slade pensó que al ser provocado por los espectadores, casi había perdido toda su energía, pero se preguntaba por qué sí estaba bien. Luego, Slade lanzó su puño hacia él una vez más llamándolo bastardo pequeño. Sie se sorprendió, pero sabía que era parte de su plan. Hizo que Slade siguiera atacándolo, lo que causó que Slade perdiera. La mayoría de su energía se agotaba más rápido que Sie, que solo evitaba los ataques. Cuando Slade bajaba la guardia, podía golpear su mandíbula, pero entonces Slade le agarró el hombro y lanzó su puño a su costado. Sie se sorprendió porque era trampa. El puño de Slade golpeó su costado y le rompió algunas costillas. Gritó de dolor y cayó al suelo. La gente vitoreaba a Slade mientras se preguntaba si todos sabían que Slade estaba haciendo trampa, ya que Slade lo había agarrado con todos sus dedos, no con los guantes. El instructor comenzó a contar y se pensó que nunca esperaba que esto sucediera. Se preguntaba qué debía hacer. Cuando el instructor contó hasta 3, se esforzó por levantarse. Afortunadamente, logró ponerse de pie a tiempo, aunque se preguntaba si tenía las costillas rotas y cuántas estaban afectadas. Sin embargo, sabía que ese no era el problema por ahora. El instructor le preguntó si todavía podía continuar la pelea y él pensó que ya había muerto una vez, así que sobreviviría ahora. Slade le dijo que se arrepentiría de haberse levantado, pero él solo miró fijamente a Slade, sabiendo que ya tenía las costillas rotas y no podía moverse libremente. Luego, Slade lanzó su puño hacia él nuevamente, haciéndole pensar que era la peor situación y que ahora que había llegado a esto, haría lo que fuera necesario. Recibió el puño de Slade con la cabeza, causando que Slade gritara de dolor. Slade se sorprendió y su mano también se lastimó. Se lanzó hacia Slade, dándose cuenta de que necesitaba atacarlo. Slade, enfurecido, estaba a punto de atacarlo de nuevo, pero él lo esquivó y vio que era su oportunidad. Golpeó la mandíbula de Slade con todas sus fuerzas, haciendo que Slade retrocediera un poco, pero Slade solo le sonrió y le preguntó si creía que solo uno de sus golpes lo mataría. De repente, Slade colapsó y cayó al suelo. El instructor comenzó a contar mientras los espectadores estaban sorprendidos y confundidos. Cuando la cuenta llegó a 0 y Slade no se levantó, el instructor anunció que el ganador era Sie. Los espectadores estaban asombrados y preguntaron qué estaba pasando, pero él solo estaba contento de seguir vivo. Juró que no dejaría que su segunda oportunidad de vida se desperdiciara. Una semana después, llegaron los traficantes de esclavos y la mitad de los aprendices fueron enviados a la mina. La única excepción entre los estudiantes inferiores fue él. Ahora solo quedaban un poco más de 10 personas en el campo de entrenamiento, así que el centro de entrenamiento estaba tranquilo. Más tarde, en la mansión de August, Nixar le dijo que las cadenas se liberarían cuando regresara al centro de entrenamiento. Miró a su alrededor porque era la primera vez que venía a la mansión de August. Nixar le preguntó cómo estaba su cuerpo y él respondió que estaba bien. Luego se excusó para preguntar a Nixar por qué la señora lo había llamado. Nixar respondió que parecía estar interesada en él después del último combate. Unos minutos después, en la habitación de Aelia, ella lo saludó y le dijo que se encontraban de nuevo. Luego ordenó a Nixar que se quedara afuera por un momento y Nixar, confundido, respondió que sí. Después de que Nixar salió, ella le dijo que se sentara allí, pero él le dijo que estaba bien. Ella le dijo que no se negara, ya que no pedía 2 veces. Mencionó que había oído que ella lo había llamado y ella respondió arrojándole algunas frutas y diciéndole que tenía un poco de paciencia y que comiera algunas frutas. Empezaron a hablar y él comió la fruta que ella le había dado, lo que hizo que ella lo mirara con una sonrisa. Luego, ella explicó que lo había llamado porque tenía algo que preguntarle.
Le preguntó si sabía que los esclavos no tenían derecho a negarse. Él respondió que sí, mientras pensaba que a Elia era difícil de leer. Ella le dijo que fue increíble en el último combate y que lo hizo bien con sus brazos delgados. También mencionó su único golpe, pero su padre dijo que fue suerte y coincidencia. Ella le preguntó si eso no lo hacía reflexionar, que ella era inteligente y rápida porque el golpe de Slit fue una coincidencia, pero luego él le dijo que no, lo que la dejó confundida sobre lo que él quiso decir con no. Ella explicó que si golpeaban la barbilla con precisión con los puños, la cabeza se sacudiría y la persona perdería temporalmente el control de su cuerpo, pero solo se aplicaba cuando el impacto era lo suficientemente fuerte. Ella le preguntó si apuntó y atacó, a lo que él respondió que sí. Ella sonrió y lo elogió, luego le dijo que esperaba con ansia sus futuros movimientos, por lo que debía seguir ganando y convertirse en un boxeador profesional. También mencionó que si se convertía en campeón, podría convertirse en una persona libre. Él miró sus manos y las cadenas cayeron al suelo, y pensó en lo que significaba ser una persona libre. Llegó la sesión de entrenamiento de la tarde y Torres estaba entrenando seriamente mientras pensaba en la libertad, ya que era su objetivo. Juró que definitivamente lograría la libertad. Cuando Torres tenía 14 años, Niksar le dijo que se volvería lo suficientemente fuerte, de lo contrario, Niksar no lo habría sacado de ser un agricultor. También tenía una constitución natural y un espíritu de lucha, por lo que debía trabajar duro para convertirse en un campeón y una persona libre. Lanzó el tronco al suelo mientras pensaba que solía disgustarle chicos como Sie, que hacían cosas patéticas todos los días sin un objetivo. Sin embargo, cuando Sie de repente cambió, venció a Slit y sobrevivió, se dio cuenta de que nunca se sabe lo que sucederá en el mundo. Entonces alguien le dijo que últimamente Sie estaba actuando mal y que debían darle una lección porque, debido al cobarde Sie, Slit tuvo que ir a la mina. Un hombre llamado Quijo, con el apodo de Manties, le dijo a Torres que debían ir a golpear a Sie. Torres respondió que había terminado y que ya no le importaba. Esto hizo que Quijo preguntara si realmente no le importaba y dijera que era aburrido. Torres pensó que si Sie quería cambiarse a sí mismo, no molestaría a Sie porque solo le molestaba las súplicas de Sie. Por otro lado, Sie estaba ocupado en un rincón del salón de entrenamiento solo. Notó que sus costillas estaban completamente curadas. Ahora había comenzado a ejercitarse desde que se recuperó y había ganado algo de músculo también. Entonces alguien lo llamó y le dijo que había salido del campo de entrenamiento después de mucho tiempo. Él solo pensó para sí mismo que se había estado preguntando cuándo aparecería. Quijo le preguntó si era divertido ganar fácilmente y él simplemente respondió que sería problemático si se lastimaba. Quijo, burlonamente, le dijo que no tuviera demasiado miedo porque él iría fácil con él. Sin embargo, corrigió a Quijo diciendo que sería problemático si él se lastimaba. Esto enfureció a Quijo y lanzó su puño para atacarlo, pero él saltó hacia atrás a tiempo para evitarlo. Quijo intentó golpearlo de nuevo, pero lo evitó una vez más mientras lanzaba un contraataque y golpeaba la mandíbula de Quijo. Quijo tosió sangre y lentamente cayó. Estaba pensando que Quijo debía haber pensado que ganó por pura suerte. Luego les dijo en su mente que estaban demasiado confiados con su gran altura y su alcance abrumador. Se sentía como enfrentar a alguien con una lanza, sus largos jabs y golpes hacían casi imposible acercarse. Sabía que tener un gran alcance era una ventaja significativa, pero Quijo tenía un movimiento grande y un golpe curvado que no le permitía aprovechar al máximo su alcance. Eso significaba que Quijo era esencialmente un gran saco de boxeo. Entendió que no debía darle a Quijo ningún descanso y necesitaba mantener la presión, por lo que continuó golpeando a Quijo. Sin embargo, dos hombres más aparecieron repentinamente detrás de él, listos para atacar. Esto lo sorprendió, pero logró evitar sus ataques, preguntándose si los tres venían hacia él. Quijo le dijo que no se pusiera engreído con el golpe que había aterrizado por casualidad. Frustrado, le preguntó a Quijo si estaba recurriendo a los números porque estaba en desventaja. Esto enfureció a Quijo, quien intentó golpearlo, pero él lo evitó hábilmente. Desafortunadamente, otro hombre lo golpeó desde atrás, haciéndole darse cuenta de que estaban dispuestos a atacarlo en grupo para mantener su autoestima. Cayó al suelo y los miró, recordando que no había sido muy diferente de ellos antes. No pudo soportarlo más y le preguntó por qué se estaba burlando de él en una pelea 1 a 1.
Le dijo que si quería atacar en grupo, debería haberlo hecho desde el principio. Jo le preguntó a Torres por qué estaba del lado de Calle, y Torres le respondió que no estaba del lado de nadie, simplemente le molestaba el tipo que había sido vencido por Sei y ahora estaba actuando. Quijo gritó que no había sido vencido y que solo había bajado la guardia por un momento. Torres desafió a Quijo a tener una pelea 1 a 1 con él como árbitro. Quijo aceptó con confianza, pero luego Torres le dio una mirada amenazante con sus ojos afilados, lo que hizo que Quijo saltara de miedo, preguntándose si ese chico era Sei. Quijo lo atacó, pero Torres evitó el golpe fácilmente y le señaló que era un golpe lento. Encontrando extraño que Quijo no pudiera esquivarlo, Torres continuó golpeando el costado de Quijo, quien levantó el puño para atacarlo de nuevo, diciéndole que se callara. Una vez más, Torres evitó los golpes de Quijo fácilmente y le dijo que estaba desperdiciando movimientos. Luego lanzó su puño hacia la cara de Quijo, diciéndole que solo estaba mostrando su debilidad. Golpeó la mandíbula de Quijo, dejándolo mareado, y este se desplomó al suelo con la cara por delante. Torres notó que Sei parecía un boxeador experimentado, sabía que el padre de Sei era un campeón, así que Sei debía tener algún talento. Sei llamó a Torres, pero Torres le dijo que no tenían nada que ver el uno con el otro. Aún así, Sei le preguntó a Torres si no lo odiaba y por qué lo ayudaba. Torres simplemente se dio la vuelta y le preguntó si tenía que explicarle eso a alguien como él, diciéndole que simplemente se largara. Después de ese incidente, ya no hubo más chicos que se metieran con Sei abiertamente y reconocieron implícitamente que Sei era uno de los aprendices de boxeo. Mientras tanto, en la sala de recepción de la mansión de August, Gadal gritó a alguien que no se preocupara y procediera con el combate como de costumbre. Luego, alguien salió de la habitación con una sonrisa, dejando a Nixar sorprendido. Nixar entró, llamando a Gadal y recordándole que le había dicho que rechazara ese combate porque solo tenían aprendices de boxeadores. Pero Gadal, enojado, le preguntó si podía soportarlo y le dijo que Dorman no había traído a ningún boxeador adecuado, por lo que podrían ganar si lo hacían bien. Nixar le dijo a Gadal que había dos formas de manejarlo, o preparar a los mejores miembros y luchar, o enviar a un cordero sacrificial para la siguiente ronda. Pero Gadal ordenó enojado que eligiera a los 3 mejores y vinieran, porque quería ver a Barón Dorman perder los estribos. Nixar se preguntó cuánto más tenía que arruinar Gadal el centro de entrenamiento antes de que entrara en razón. Se dio cuenta de que si haces como Torres quedaban incapacitados, el centro de entrenamiento estaría en peligro. También notó que les quedaban 3 días para entrenar a los haces y prepararse para el próximo combate. Más tarde, Nixar llamó a Torres, Quijo y Calle para informarles que había decidido entrenarlos y ponerlos en un combate contra el campamento de entrenamiento de Dorman en 3 días. Los eligió porque él y los otros instructores creían que eran los mejores. Torres le preguntó a Nixar si creía que el equipo que estaba formando ganaría y Nixar permaneció en silencio por un momento, pensando en Gadal. Finalmente, les dijo que tenían una posibilidad ridículamente pequeña de ganar. Preocupado, Quijo le preguntó a Nixar si morirían si perdían y Nixar respondió que Gadal no los dejaría morir porque eran su propiedad, pero los oponentes ciertamente podrían romperles los huesos. Torres le preguntó a Nixar si los había llamado porque creía que podían ganar, pero Nixar solo le dijo a Torres que practicaría sparring con los otros instructores repetidamente para ganar más experiencia en los próximos 3 días. Torres asintió en acuerdo. Luego, Nixar le dijo a Quijo que debía encontrar una manera de manejar su miedo y entrenar su mentalidad. Por último, Nixar le dijo a Sei que si necesitaba algo, se lo dijera, y que lo había elegido debido a su reciente mejora, por lo que no tenía un entrenamiento específico. Al escuchar esto, Calle le dijo a Nixar que necesitaba una persona para ayudar con su entrenamiento. Un momento después, Torres estaba siendo golpeado por alguien y el instructor le aconsejó que no se contuviera porque sus oponentes eran luchadores experimentados. Enfatizó que no importaba cuán fuertes fueran los oponentes, cuando Torres los golpeara, caerían. El instructor también le dijo a Torres que actuara como un ganador, incluso si sus piernas temblaban y sentía que se iba a colapsar, necesitaba hacer que el oponente creyera que era una fuerza indomable. Luego, el instructor sugirió tomar un descanso y continuar más tarde. Sin embargo, Torres notó a Sei al lado, lo que le hizo preguntarse qué hacía Sei en ese campo de entrenamiento.
Por otro lado, el trabajador llamado Valky le preguntó a Kalle si estaba loco y si realmente tenía la intención de lanzar la piedra. Sei simplemente le dijo a Valky que siguiera adelante y lo hiciera, preguntándole qué había dicho. Valky respondió que no era nada y que lanzaría la piedra. Valky lanzó la piedra hacia Sei, pero Sei la evitó fácilmente, haciendo que la piedra golpeara la pared. Sei entendió que era una situación de acierto o error, uno de los aspectos clave del boxeo moderno. Sabía que, por más que entrenara en 3 días, no había forma de ganar músculos, por lo tanto, planeaba centrarse en entrenar su juego de pies, movimientos y en refinar todos sus reflejos, ya que eran sus armas más críticas. Un momento después, atrapó la piedra que le estaban lanzando mientras elogiaba a Valky por hacer un buen trabajo. Le dijo que el entrenamiento había terminado por el día, pensando que afilar los reflejos de su cuerpo también era una forma de entrenamiento para los boxeadores. Luego, llegó a su habitación y escuchó a alguien gritar que los mataría a todos, mientras otros intentaban calmar a un hombre llamado Valky. Se sorprendió por la situación y preguntó qué estaba pasando. Valky, enfurecido, le dijo a Dorman que no lo perdonaría. Sei le preguntó a Kijo qué demonios estaba pasando, pero Kijo respondió que él tampoco lo sabía. Sei instó a Kijo a decir la verdad porque era una situación seria. Kijo explicó que los luchadores del campamento de entrenamiento de Dorman habían venido y los habían golpeado sin piedad porque estaban enojados por el combate. Sin embargo, no hubo lesiones graves, solo moretones, por lo que era difícil para los instructores manejarlo. Kijo piensa que serán completamente derrotados. Valky gritó que Dorman y sus luchadores eran unos hijos de __ y que los mataría. Luego apareció Nixar gritando a Valky y furiosamente preguntándole si era estúpido. Nixar abofeteó a Valky y le dijo que si perdían, todo habría terminado. Le recordó a Valky que ya había perdido una pelea. Nixar luego los animó a volverse más fuertes que sus oponentes a partir de ahora. Sei se dio cuenta de que después de entrenar y vivir con ellos, había formado un vínculo con sus compañeros. Sabía que a partir de ese momento la pelea no solo sería un evento para los ciudadanos, sino también una batalla por el orgullo de Gadal, y era el choque entre 2 campamentos de entrenamiento. 3 días después, en la arena de la finca de August, un espectador comentó a su amigo sobre el bullicio de la multitud en las gradas, notando que parecía que la mitad de los residentes de la finca se habían reunido allí. Mientras tanto, Nixar instruía a Kijo, Torres y Sei sobre el té de hierbas que tenían en las manos, explicando que los relajaría y les daría fuerza. Les aconsejó que si creían que iban a perder, debían levantar 2 dedos, ya que era mejor que se lastimara su orgullo a que quedaran lisiados. Nixar luego reveló el orden. Kijo iría primero, seguido por Torres y Sei. Dirigió a Kijo para que se preparara, lo que hizo que Kijo escupiera su té y nerviosamente preguntara si realmente iba a ser el primero. Nixar simplemente lo empujó al ring diciéndole que lo hiciera bien y regresara. Kalle llamó a Kijo, notando su nerviosismo, y le preguntó por qué estaba tan tenso. Le aconsejó a Kijo que no dejara que el oponente se acercara a él. Sin embargo, Kijo estaba enojado y cuestionó a Sei, afirmando que necesitaban estar cerca para golpear. El anfitrión anunció la entrada de Kyo al ring y la multitud aplaudió por August. Algunos en la audiencia se preguntaron sobre la altura de Kyo cuando era aprendiz, lo que puso ansioso a Kijo. Luego, el anfitrión presentó al oponente de Kyo, Bas, un guerrero del centro de entrenamiento de Dorman con 14 victorias. Bas llamó a Kijo un niño y comentó que tener extremidades largas no necesariamente hacía a uno fuerte, haciendo que Kijo temblara nerviosamente. La rigidez de Kyo preocupó a Torres, mientras que se expresó su preocupación por Kijo. En el otro lado, Yosu se rió a carcajadas comentando que Kijo era alto pero seguía siendo solo un niño. Barón Yosu de Dorman se burló de Gadal preguntándole si estaba de acuerdo, pero Gadal, aunque enojado, creía que el combate aún no había comenzado. El anfitrión anunció el inicio del combate y Bas inmediatamente se lanzó a atacar a Kijo. Bas lanzó un puñetazo a Kijo, pero Kijo logró esquivarlo. Evitó otro ataque de Bas, quien sonreía y estaba ansioso por enfrentarse. Sin embargo, la audiencia expresó su frustración cuestionando si Kijo era un verdadero hombre y si habían venido a ver tal actuación. Kijo, frustrado, los maldijo en sus pensamientos, sabiendo que cualquiera podía hablar. De repente,
Bass apareció justo frente a Quijo lanzando un ataque y preguntando cuánto tiempo pretendía huir. Quijo instintivamente cubrió su rostro con las manos, pero Bass logró golpear su pecho, haciendo que Quijo gritara de dolor. Bass consideró patético a Quijo por caer en tal truco. Luego siguió con un puñetazo a la cara de Kyo, lo que hizo que Torres y Niksar se levantaran preocupados. Quijo cayó al suelo con fuerza y Bass levantó orgullosamente las manos en señal de victoria. Sin embargo, la audiencia expresó su decepción criticando el rendimiento de Quijo y instándolo a levantarse rápidamente o incluso a contemplar rendirse por completo. El árbitro comenzó la cuenta regresiva y Quijo se preguntó cómo podría ganar. Luego miró a su lado y notó que Gal lo estaba mirando con furia. Bass se confundió cuando vio que Quijo se levantaba y Quijo sabía que si se rendía sin lanzar un golpe, probablemente significaría ser expulsado del centro de entrenamiento. Bass, burlándose, preguntó si Quijo todavía tenía la voluntad de luchar, pero Quijo le dijo que se callara y se recordó a sí mismo que él también era un boxeador. Se dijo a sí mismo que debía calmarse y seguir los consejos del instructor. Recordó las palabras de Niksar en las que Niksar cuestionaba por qué había perdido contra Niksar señaló que no era una pelea que debía haber perdido, especialmente dado sus atributos físicos ventajosos. Niksar le indicó que Quijo había fallado en usar su altura y extremidades largas de manera efectiva, probablemente perdiendo la compostura y volviéndose impaciente, lo que permitió acercarse demasiado. Niksar le aconsejó que se mantuviera calmado, que no tuviera miedo, que impidiera que el oponente se acercara demasiado y que interceptara al oponente atacante. Con este consejo en mente, Quijo usó su largo brazo para golpear a Bass en la cara, haciendo que Bass tropezara sorprendido. Torres y Niksar vitorearon a Quijo. Incluso Quijo no podía creer que había logrado aterrizar un golpe con éxito, pero se sintió confiado de que su puño había golpeado a Bass. Quijo continuó golpeando a Bass, aprovechando la situación mientras la multitud lo animaba enérgicamente. Se observó que Quijo ahora era más flexible y rápido, habiendo reducido el estrés muscular innecesario, lo que hacía que sus ataques fueran aún más amenazantes. La agilidad y velocidad de Kyo eran evidentes y su estilo de ataque era similar al de una mantis. Bass estaba listo para contraatacar, pero la altura de Quijo presentaba un desafío y era difícil para Bass montar una defensa. Bass sabía que tenía que golpear a Quijo más fuerte de lo que Quijo lo estaba golpeando a él para asegurar la victoria, pero Quijo evitaba hábilmente los ataques de Bass y sonreía sabiendo que tenía la ventaja. Quijo lanzó su puño en el espacio abierto de la cara de Bass, entregando un poderoso golpe que hizo que Bass cayera al suelo y se desplomara. La multitud estalló en vítores, dejando a Quijo sorprendido y abrumado. Inmediatamente buscó a Niksar en la audiencia y al ver a Niksar asentir con la cabeza. Quijo levantó su mano con lágrimas en los ojos y gritó jubilosamente que había ganado, provocando más vítores de los espectadores. Gatal se burló de Josh sobre la victoria de su aprendiz y le preguntó si lo había visto. Josh respondió con frustración recordando a Gatal que aún les quedaban 2 luchadores por competir. Gatal instruyó a Valky para que transmitiera un mensaje a Niksar, enfatizando las consecuencias de perder y mencionando el envío de los perdedores a la mina. Valky entregó el mensaje de Gatal, dejando a Niksar frustrado. Niksar luego informó a Torres sobre la amenaza de Gatal, asegurándoles que persuadiría a Gatal más tarde y sugiriendo que si se sentían en peligro deberían rendirse inmediatamente. Sin embargo, Torres declaró con confianza que no había necesidad de que Niksar persuadiera a Gatal, ya que él ganaría. Se notó la determinación de Torres, pero también se dio cuenta de que el oponente de Torres, MGA, estaba en un nivel diferente al de Bass. Pronto Torres y MGA se enfrentaron en el ring. MGA ofreció consejos a Torres, señalando que él era diferente de Bass y sugiriendo que Torres se rindiera para evitar lastimarse. Torres respondió diciéndole a MGA que no dijera nada y lo desafió a pelear. Cuando el árbitro inició el combate, ambos luchadores inmediatamente lanzaron sus puños el uno al otro. La audiencia, incluida se sorprendió al ver a Torres y MGA aterrizar golpes simultáneos, salpicando sangre alrededor del ring. Desafortunadamente para Torres, la fuerza de MGA demostró ser superior, empujándolo hacia atrás. A pesar de las probabilidades, Torres logró mantener su posición y intercambió golpes con MGA una vez más, creando un momento emocionante para la audiencia. Torres, con una sonrisa, le preguntó a MGA cuántos golpes había recibido,
tratando de proyectar confianza incluso si estaba al borde del agotamiento. MGA reconoció que Torres estaba acostumbrado a enfrentar a luchadores más activos, pero prometió no dejarlo ganar. Luego lanzó otro ataque, deliberadamente usando su codo para golpear a Torres, lo que provocó que Torres sangrara. Torres confrontó a MGA sobre el golpe con el codo, llamándolo trampa. MGA lo descartó como un resultado accidental que a menudo ocurría durante los combates. A pesar de esto, Torres se limpió la sangre de la cabeza y respondió OK, mientras secretamente hervía de rabia por cómo se había desarrollado la situación. MGA pensaba que cualquier luchador colapsaría en sus manos, y aunque no logró convertirse en un luchador de clase A, aún estaba orgulloso de ser un veterano. Pero Torres era solo un luchador aprendiz, lo que le hacía preguntarse por qué Torres no caía mientras lo atacaba. La audiencia vitoreaba y gritaba felizmente que Torres no era diferente de un jabalí salvaje. Se sabe que Torres es bárbaro pero increíblemente fuerte y notó que el nivel entre Torres y MGA era diferente. Torres lanzó su puño hacia el cayendo MGA y lo golpeó fuerte en la cara, haciendo que la sangre de MGA se esparciera por todas partes y que se le cayeran algunos dientes. Entonces MGA colapsó en el suelo y Torres lo derrotó. Nixar elogió a Torres por su buen trabajo y le dijo que había sido un gran combate y que había cumplido las expectativas de la audiencia. Pero Torres solo respiraba con agotamiento y dolor. Le dijo a Torres que había hecho un buen trabajo, pero luego Torres lo llamó y le dijo que su victoria ahora dependía de su rendimiento. Él respondió por supuesto y le dijo confiadamente a Torres que terminaría y volvería. Luego, el anfitrión anunció que el último luchador del campamento de entrenamiento de Dorman y el luchador con 11 victorias, llamado Burrito, entró al escenario y el luchador de Ice, llamado C, también entró al escenario. La audiencia, decepcionada, lo animaba diciéndole que no ganaría y que su oponente era más grande que él. Pero Valky, animándolo, le dijo que deberían ganar, y Valky se sorprendió por sus propias palabras, así que se tapó la boca sin darse cuenta de que Aelia lo había escuchado. Ella le preguntó a Valky si conocía a C, y Valky respondió que sí, porque ayudaba a Kali durante el entrenamiento y se le pidió que le ayudara a lanzarle piedras mientras él las evitaba. Entonces, Josh dijo que se era un hueso y que simplemente habían bajado la guardia antes, pero creía que esa vez ganarían fácilmente. Galf le dijo en tono burlón a Josh que sería decepcionante si no ganaban esa vez, haciendo que Josh se sacudiera de ira. Aelia también esperaba que se luchara mientras lo miraba en el ring frente a Burrito. Burrito se disculpó con él porque no le dejaría ganar, luego Burrito saltó rápidamente hacia C y apareció frente a él, tomándolo por sorpresa. Sin embargo, se logró saltar a tiempo para evitar el ataque de Burrito, dándose cuenta de que Burrito era más rápido y peligroso de lo que había esperado. Rápidamente saltó a un lado para ganar una mejor posición, pero se sorprendió al ver que Burrito bloqueaba sus movimientos. Al darse cuenta de que estaba acorralado, lanzó su puño para atacar, sabiendo que necesitaba escapar a toda costa. Asestó varios golpes a Burrito, pero Burrito le dijo que sus golpes eran débiles. El público se enojó y le gritó a Burrito que luchara correctamente, considerando a C solo un principiante. Cuestionaron por qué no estaba usando los puños, especialmente siendo un luchador con 11 victorias. Burrito miró al público en silencio, pero entonces se le recordó burlonamente que no le dejaría ganar, así que mejor usara sus puños correctamente. Burrito era consciente de que Kali estaba usando al público y no podía entender qué pretendía C, sin embargo, estaba decidido a aplastarlo y lanzó un ataque. Se observó el puño de Burrito, sabiendo que un ataque era inminente. Esquivó con éxito el primer ataque de Burrito, luego el segundo y hasta el tercero, dejando al público sorprendido y a Burrito confundido, preguntándose si se era realmente solo un aprendiz con sentidos tan agudos. Mientras tanto, Josh estaba furioso llamando a Burrito un tonto y preguntándose cómo Burrito no podía darle ni un solo golpe a C, quien era solo un flaco aprendiz de luchador. Aelia sonrió, sabiendo que C era diferente del típico aprendiz de luchador, instándolo silenciosamente a demostrarle a todos que era realmente único entre los luchadores. Burrito estaba enojado y lo atacó de nuevo, pero se notó que Burrito siempre usaba el jab derecho, por lo que lo evitó fácil y rápidamente. Luego vio que el siguiente ataque de Burrito fue un gancho izquierdo y un uppercut derecho y los evitó todos.
Recordó a Valky preguntándole por qué estaba evitando esos golpes, pero le preguntó a Valky si quería que le golpearan todo el tiempo. Le dijo que mirara su cuerpo y le explicó que si recibía esos golpes, se rompería en pedazos. Valky le dijo que no era lo que quería decir, le explicó que al final, si no golpeaba a su oponente, no ganaría. Le explicó a Valky que evitaría los golpes mientras esperaba el momento perfecto. Esto hizo que Valky se confundiera y preguntara a qué se refería con el momento perfecto. Se respondió que se trataba de observar los movimientos de su oponente y analizar sus patrones. Descifró que Burrito primero prepararía su pie para un movimiento, movería la parte superior de su cuerpo para un golpe y luego analizaría su hombro, pecho y cintura antes de estar listo para atacar. No sabía si su frágil cuerpo podría soportar el golpe, pero confiaba en que su experiencia y sentido corporal podrían ayudarle a ganar. Luego golpeó a Burrito en la cara, haciendo sangrar la nariz de Burrito. Siguió con un golpe en la mejilla de Burrito, sin darle a Burrito la oportunidad de recuperarse. El público y los maestros no podían creer que había golpeado a Burrito por segunda vez. Balco también estaba sorprendido, pensando en analizar patrones porque vio que se realmente lo había hecho. Burrito estaba de rodillas preguntándose cómo podría haber pasado. Se le dijo mentalmente a Burrito que no se levantara porque no podría usar su mano derecha más y que debería rendirse para poder seguir adelante. Sin embargo, Burrito golpeó furiosamente el suelo y se levantó llamándolo hijo de __, dejándolo en una posición de frustración. Burrito le dijo que era como una rata y que lo aplastaría sin piedad. Entonces, se dio cuenta de que Burrito tenía arena en la mano. Burrito le lanzó arena a los ojos, pensando que no importaría lo rápido que fuera si no podía ver, sería su fin. Aelia gritó que era trampa, pero Josh solo le dijo que era culpa de ese por no ser cuidadoso y que era natural que, cuando cayeran, tuvieran arena en las manos. Por otro lado, se estaba frustrado porque realmente no podía acostumbrarse a la pelea de boxeo. Intentó abrir los ojos, pero le dolía demasiado. De repente, Burrito le golpeó la cara, enviándolo volando a la distancia. Burrito le dijo que era desagradable, pero se levantó con los ojos cerrados y enfrentó a Burrito una vez más. Burrito corrió hacia él gritando que era el final, pero no se movió de su posición, sabiendo que necesitaba mantener la calma porque su análisis ya estaba hecho. Sabía que Burrito siempre comenzaba con el jab derecho. Entonces, lanzó su puño hacia Burrito y lo golpeó en la cara con todas sus fuerzas, haciendo que Burrito sangrara y cayera lentamente. Burrito colapsó en el suelo, derrotado. El árbitro comenzó la cuenta regresiva y cuando llegó a 0 y Burrito no se levantó la mano en señal de victoria, gritando y dejando a Aelia sorprendida. Ella había venido hasta allí para experimentar esa sensación. Nixar le dio una palmada en la cabeza y le dijo orgullosamente que no podía creer que hubieran ganado allí. Josh, cuyo orgullo había caído, abandonó rápidamente el territorio y Gatal, que sentía alegría, les dio 3 cerdos enteros como recompensa. 2 meses después, llegó la temporada de cosecha. Quijo puso una caja de verduras en el suelo y preguntó enojado si eran agricultores o luchadores. Se le dijo a Quijo que se quejaba demasiado y que debería pensar en ello como un entrenamiento de fuerza. Además, el cuerpo de se había pasado por muchos cambios. Un momento después, colocó la última caja de verduras en la mesa y el agricultor sonrió diciéndole que hizo un buen trabajo. El agricultor sugirió que se llevara algunas, a lo que se le agradeció. Luego, el agricultor preguntó si iban a ir al festival de la cosecha del duque Wesley y Quijo respondió que no, porque todavía eran aprendices y tenían que esperar otro año para ir. El agricultor dijo que era una pena porque quería ver sus combates de nuevo. Preguntó a Quijo qué planeaban hacer en el festival de la cosecha mientras se despedían del agricultor. Quijo respondió preguntándole si era tonto y explicó que lo más destacado del festival de la cosecha era el boxeo y que su maestro era pariente del duque. Quijo mencionó además que Dorman y August competían bajo su patrocinio, con Dorman actualmente teniendo la ventaja. Se fingió recordar, pero Quijo le preguntó burlonamente si le habían golpeado fuerte en la cabeza antes. Se miró hacia la mansión, dándose cuenta de que había pasado un año. Mientras tanto, en la sala de recepción de la mansión de August, Nixar intentaba persuadir a Gatal para que le diera un año más. Le dijo a Gatal que la última pelea estaba bien preparada, pero que había tenido suerte.
Gatal, en respuesta, mencionó que había llegado una carta de la casa del duque y que debían haber oído hablar de su última victoria. El duque quería ver a los 3 aprendices y, si se negaban, no sería bueno para ellos. Nixar entendió que el duque Wesley era uno de los 5 duques del reino y no podían rechazar la invitación. Respondió: entiendo. Gatal le dijo que partirían hacia la casa del duque con una escolta pasado mañana, así que debían prepararse desde ahora. Esos 3 eran boxeadores oficiales, así que debía marcarlos. Un momento después, se sintió que la marca en su hombro aún dolía, pero mientras pudiera boxear, no importaba. Luego continuaron su viaje. De repente, alguien felicitó a C por convertirse en un boxeador oficial. Aelia le dijo que gracias a él, ella podía caminar junto a los nobles. Él le preguntó si se refería a él y ella respondió que sí, por lo cual él le agradeció. Ella lo miró fijamente, haciéndolo sentirse confundido, pero luego le dijo que había cambiado mucho y debía mostrar los resultados de su entrenamiento en el Festival de la Cosecha. Quijo le preguntó si su dama no era bonita y mencionó que su cabello rojo y labios llenos mostraban su belleza desde lejos. Sie recordó sus expresiones y se dio cuenta de que ella era realmente bonita. Torres le dijo a Quijo que cuidara su boca a menos que quisiera enfrentar la ira de su maestro, pero Quijo le preguntó a Torres de qué estaba tan preocupado y sugirió que en realidad le gustaba. Esto enfureció a Torres y atacó a Quijo por detrás. Quijo le dijo a Torres que había entendido el mensaje con resignación. Los caballeros les dijeron que se callaran. El capitán de los caballeros les dijo a todos que debían detenerse allí para descansar y luego partir. Eo, irritado, preguntó por qué estaban rodeando la montaña y que los insectos se le pegaban. Le preguntó a Quijo quién hubiera sabido que el puente se derrumbó por la tormenta. Quijo les preguntó qué pasaría si aparecieran bandidos. Por otro lado, dentro del carruaje, Gatal le dijo a Aelia que el sol se ponía rápidamente en las montañas, así que debería ir a dormir primero. Luego, Galf le dijo al capitán de los caballeros que saldrían temprano en la mañana siguiente y el caballero respondió que era temporada de cosecha y los bandidos estaban por todas partes, por lo que debían apresurarse. Pero Gatal le preguntó al capitán si no era por esos bandidos que les pagaba. Mientras hablaban, oyó algo y se preguntó si era un sonido de crujido. Jo gritó que algo se movía en los arbustos y le dijo a Gatal que debían irse ahora. Gatal les preguntó qué era y a dónde pensaban ir. De repente, alguien lanzó algo al capitán de los caballeros y una lluvia de flechas afiladas voló en su dirección. Gatal, en pánico, gritó que era un ataque y el caballero inmediatamente protegió a Gatal. Nixar, que estaba escondido en el arbusto, les dijo que fueran allí, pero notó que la lluvia de flechas se detuvo y vio que había demasiados bandidos acercándose. Le dijo a Nixar que no tenían suficientes soldados, así que si liberaba sus cadenas, lucharían con él, a lo que Torres y Quijo también estuvieron de acuerdo. Nixar consiguió la llave de sus cadenas y los liberó, diciéndoles que solo debían someter a los que se les acercaran y proteger a Gatal y a la dama era su prioridad. De repente, uno de los bandidos atacó a Quijo con una espada mientras gritaba que los había encontrado. Afortunadamente, la bloqueó a tiempo con la cadena en su muñeca y golpeó al hombre en la cara. Les dijo que no se quedaran ahí parados y que debían ir. Torres envolvió la cadena alrededor de su brazo mientras decía que Sie era un bastardo loco y Quijo le dijo a Torres que Sie definitivamente no era un tipo común. Por otro lado, él corría rápidamente hacia el carruaje sabiendo que debía encontrar a Gatal y a Aelia. Los caballeros agarraron a Galf, que intentaba liberarse de ellos, pero el caballero le dijo que debían irse rápidamente, haciéndole darse cuenta de que Galf estaba a salvo. Pero luego Galf gritó que Aelia todavía estaba en el carruaje, sorprendiéndolo y corriendo inmediatamente hacia él, pero notó que uno de los bandidos ya se estaba acercando. Le gritó al hombre que se detuviera, pero el hombre solo le sonrió y le lanzó la espada. Afortunadamente, la bloqueó usando el dolor en su brazo, pero aún así fue arrojado al suelo con fuerza, dándose cuenta de que el hombre tenía un gran poder. Luego el hombre abrió la puerta del carruaje, sorprendiendo a Aelia y haciéndola gritar de miedo, lo cual él escuchó. Entonces, el hombre salió del carruaje sosteniendo a una Aelia colapsada en su mano. Cuando vio que Aelia no se movía, gritó y preocupadamente llamó su nombre. Luego, el hombre huyó rápidamente mientras sostenía a Aelia. Gatal les pidió a los caballeros que ayudaran a Aelia, pero el caballero no se movió y le dijo a Gatal que volvería en un momento.
Unos minutos más tarde, el hombre corrió hacia el acantilado mientras él le decía que se detuviera y que no había a dónde ir. El hombre dejó a Aelia en el suelo, mientras le decía que parecía un esclavo y le apuntaba con la espada preguntándole si quería ir con ellos. Él solo le preguntó al hombre por qué le apuntaba con una espada si lo estaba reclutando y le dijo al hombre que si iba con él, acabaría haciendo nada más que bandidaje. El hombre se posicionó y le dijo que era el final de la historia. Notó que era un movimiento entrenado y le preguntó al hombre si era un gladiador. El hombre saltó hacia él para atacarlo mientras le decía que era un gladiador con 42 victorias. Sabía que era imposible luchar contra el hombre de frente, haciéndole preguntarse si debía luchar o pasar de largo. El hombre blandió su espada contra él, pero saltó hacia atrás a tiempo para evitarlo. Luego corrió rápidamente hacia Aelia, sorprendiendo al hombre, pero él solo agarró a Aelia del suelo y le dijo al hombre que lo sentía por él porque no tenía intención de pelear, mientras saltaba del acantilado con Aelia. Cayeron al océano, dejando al hombre solo mirándolos. Un momento después, llamó a Aelia para que despertara y se alegró de que estuviera respirando. Ella abrió los ojos lentamente y se sentó sorprendida, haciéndolo alegrarse de que hubiera recuperado la conciencia. Unos minutos más tarde, él le contó lo que había pasado y ella le dijo que recordaba claramente al hombre tuerto que la golpeó mientras él estaba ocupado pensando que nunca pensó que usaría las técnicas de camuflaje que aprendió en el ejército. Ella le dijo que al menos deberían encender un fuego, pero él le dijo que no era posible porque los árboles estaban húmedos y, peor aún, podrían ser atrapados, haciéndole decir que era incompetente. Se sorprendió al verla temblar de frío y pensó que su temperatura corporal debía haber bajado mucho por la ropa mojada. Le dijo que si seguía con la ropa mojada se resfriaría y sentiría menos frío si se quitaba la ropa. Esto la hizo preguntarle tímidamente si le estaba diciendo que se quitara la ropa y lo llamó un bastardo desvergonzado. Él le aseguró que no lo decía de esa manera, solo que era mejor que morir congelado y que se daría la vuelta. Ella le dijo que se había vuelto bastante audaz y él respondió que era porque en ese momento tenía que protegerla y si algo le pasaba, Gatal lo mataría. Ella le dijo que no mirara hacia atrás y que lo mataría si se daba la vuelta, a lo que él estuvo de acuerdo. La verdad era que su cabeza daba vueltas al escucharla quitarse la ropa. Luego le preguntó si sentía menos frío, pero ella aún temblaba. Notó que, aunque él también estaba helado, podía ver sus labios ponerse azules y su cuerpo temblar de frío. Le dijo que había dos formas de calentarse, mover sus cuerpos para elevar la temperatura corporal o pegar sus cuerpos. Ella respondió que estaba bien y que se sentía bien, pero luego se sorprendió al verlo hacer flexiones desde el suelo. Él se levantó y se disculpó con ella. De repente, él puso su brazo alrededor de ella, lo que la sorprendió y tímidamente le preguntó qué estaba haciendo. Él le recordó que le había dicho que necesitaban pegar sus cuerpos porque se decía que era una forma de que los soldados soportaran el frío durante las marchas de invierno. Le dijo que podría no gustarle, pero si algo le pasaba, él estaría en problemas. Ella se sentó en silencio a su lado. A la mañana siguiente, él le dijo que parecía seguro por allí y le preguntó si podía caminar. Ella le preguntó si la iba a cargar si no podía, haciéndole darse cuenta de que Aelia seguía actuando fuerte. De repente, su estómago rugió de hambre y tímidamente dijo que no podía evitarlo porque no había comido nada desde la noche anterior. Más tarde, cerca del río, le preguntó si le gustaría comer algo, luego cortó el pescado crudo que había atrapado en el río y le dio un pedazo de carne. Al principio, ella se sintió disgustada, pero cuando lo probó, el rostro de él cambió después de eso. Continuaron caminando y él le dijo que si se dirigían río arriba podrían reunirse con su grupo. Ella le preguntó qué pasaría si encontraban a los bandidos primero, pero él le dijo que lo dejara a la suerte, lo que la hizo decir que eso era irresponsable. Él le aseguró que siempre hacía lo mejor que podía y, después de todo, solo le estaba deseando suerte. Ella pensó que Cien no era como un esclavo o un chico típico, era enigmático y parecía aprender las cosas a su manera única. Tímidamente le dijo que cuanto más lo conocía, más misterioso se volvía. Él le preguntó si había dicho algo, pero ella solo le dijo que siguiera mirando hacia adelante mientras caminaban. Mientras tanto, un hombre estaba furioso porque estaba tratando de asegurar el rescate, pero ese pequeño bastardo apareció. Juró que lo mataría si lo veía de nuevo. De repente,
el hombre escuchó pasos detrás de él y se levantó de inmediato al oír a alguien decir que pronto se encontrarían con los soldados. Entonces el hombre apartó la hierba frente a él y vio a Aelia diciéndole a Sie que era la tercera vez que escuchaba ese sonido. El hombre pensó que era una oportunidad enviada por el cielo. Sie y Aelia se sorprendieron al oír a alguien decir que incluso los tigres vendrían si se lo pedían. El hombre le dijo a Sie que era un placer conocerlo. Sie se enfrentó al hombre para proteger a Aelia y el hombre le preguntó si planeaba luchar contra él sin siquiera una arma, llamándolo un bastardo risible. El hombre se sorprendió al oír a Sie decirle que lo mataría y tomaría ese premio especial. Entonces el hombre le preguntó a Aelia por qué no tenía una charla con él antes de venderla, lo que la hizo temblar de miedo. Sie le dijo al hombre que estaba soñando demasiado alto y le preguntó quién dijo que iba a dejar que la tomara. Pensó que las cadenas se habían desvanecido cuando cayó al río, así que depender de ellas era imposible para él. El hombre lo llamó burlonamente un niño pequeño y le dijo que deberían cortarlo primero. Entonces el hombre balanceó su espada hacia Sie, quien afortunadamente la evitó, pero le cortó el cabello y la ropa. El hombre le dijo que era rápido y le preguntó burlonamente cuánto tiempo podría evitarlo. Luego, el hombre atacó continuamente a Sie con la espada y él continuamente evitó los golpes. Sin embargo, cuando el hombre giró su cuerpo, Sie no esquivó la patada del hombre porque no lo esperaba y se estrelló contra el suelo con fuerza, haciendo que Aelia gritara que tuviera cuidado. Sie se sorprendió de que la espada estuviera cerca de su cara, pero por suerte rodó hacia un lado a tiempo para evitarla y se levantó de inmediato. Se dio cuenta de que la espada tenía un alto poder de destrucción y largo alcance, pero ya conocía la ley de la destrucción. Sabía que contra un jugador con brazos largos, pistolas y cuchillos, si quería ganar con las manos desnudas no tenía otra opción que avanzar. El hombre burlonamente le dijo que entendía que estaba exponiendo su cuello, pero Aelia sabía que el hombre estaba equivocado. El hombre balanceó su espada hacia Sie, pero él saltó rápidamente hacia un lado para evitar el ataque y encontró un espacio abierto. Luego golpeó el costado del hombre, haciéndolo gruñir de dolor. El hombre balanceó su espada hacia Sie con ira mientras gritaba que deberían llevarlo hasta el final. Sie saltó hacia atrás para evitarlo, sabiendo que lo que necesitaba ahora era el valor para enfrentar la espada, y su nariz fue cortada ligeramente por la espada. También sabe que necesita determinación para avanzar. El hombre una vez más corta en su dirección, pero Sie salta hacia un lado y el hombre se da cuenta de que está apuntando a su punto ciego. Luego Sie golpea al hombre en la mandíbula, haciendo que el hombre tosa sangre de inmediato. Sie agarra el hombro del hombre y lo golpea con fuerza contra el suelo, haciendo que el hombre grite de dolor. No se detiene y golpea al hombre en la cara, le da codazos y lo golpea continuamente hasta que está exhausto y no puede moverse más. Sie se apoya en un árbol cercano mientras el hombre está gravemente herido cerca de otro árbol. Intenta agarrar su espada junto a él y jura furiosamente que definitivamente mataría a Sie. Entonces aparece una sombra frente al hombre y agarra su espada, haciendo que el hombre entre en pánico. Aelia levanta la espada y dice que el hombre intentó deshonrarla y luego lo apuñala con la espada, dejando a Sie sorprendido. Temblando, le dice que incluso matarlo 100 veces no sería suficiente, lo que lo deja atónito al darse cuenta de que Aelia tampoco es normal. Después de enfrentarse al jefe, fueron encontrados por el equipo de rescate y pudieron regresar sanos y salvos. Nixar, que le aplicaba ungüento en su corte, le dijo que tuvo suerte porque si se hubiera cortado un poco más arriba, habría quedado ciego. Él le dijo en tono burlón a Nixar que lucía más varonil y agradable. De repente, alguien lo llamó y Gatal le agradeció por salvar a su hija. No podía creer que Gatal estuviera agradeciendo a un esclavo y respondió que era su deber. Gatal le dijo que se sentara y descansara, y dejó claro que era una orden porque se lo merecía y tenía derecho a hacerlo. Luego, Gatal dijo con enojo que esos patéticos caballeros no sabían lo que incluso un joven esclavo sabe, mientras miraba con desprecio a los caballeros detrás de él. Gatal entonces le dijo que era increíble que hubiera luchado y ganado contra un gladiador. Le preguntó si tenía algún secreto y él respondió que ayuda a parecer débil porque siempre lo subestiman. Rescataron a Ala de los bandidos y ganaron su lealtad. Pudieron viajar en un carruaje y finalmente llegaron al duque Wesley. El duque Wesley alegremente le dijo a Gatal que había pasado mucho tiempo desde que se habían visto y que habían viajado mucho. Gatal le agradeció.
Wesley notó que Aelia también estaba allí y le dijo que se había convertido en una dama que se parecía mucho a su madre. Ella respondió que era un honor que él la recordara mientras él estaba detrás de ella. Antes de eso, ella le dijo que uno de los sirvientes estaba enfermo en cama, así que tendría que servir en su lugar. Era el más adecuado porque los otros tenían caras feas y cuerpos corpulentos que no podían convertirse en sirvientes. Un minuto después, los nobles estaban sentados en una mesa larga. Wesley le preguntó a Gatal si era cierto que August había ganado las 3 peleas en el último combate de boxeo y le dijo que había oído que todos eran aprendices. Gatal respondió que era vergonzoso y que esos aprendices ahora eran boxeadores oficiales. Luego, los nobles comenzaron a charlar entre ellos, haciendo que Aelia se sintiera excluida y suspirara de aburrimiento. Luego le susurró algo a su padre y ordenó a Sie que la siguiera, lo que lo sorprendió, pero respondió que sí. Más tarde, estaban en la calle y ella dijo que pensaba que iba a asfixiarse y morir. Le dijo que no quería venir en primer lugar, así que deberían dejarlos hablar entre ellos. Él le dijo que parecía infeliz. Ella le dijo que su padre estaba obsesionado con encontrarle un marido y le preguntó si no es horrible estar atada a una edad joven. Él le dijo que lo que él pensaba no importaba, haciendo que ella suspirara. Luego vio 2 caramelos y le dio uno a él, preguntando si nunca lo había probado antes, haciéndole darse cuenta de que no había comido nada dulce excepto frutas desde que llegó a ese mundo. Puso la piruleta en su boca y le dijo que estaba deliciosa. Ella le recuerda hermosamente que se lo dijo y él responde tímidamente que sí. Piensa que ella nació con belleza, de lo contrario no recibiría tanta atención, pero luego nota a una anciana y se pregunta por qué lo está mirando. Aelia mira alrededor y dice emocionada que es la tienda gitana de la que solo había oído hablar mientras él está ocupado preguntándose qué trama la anciana. La anciana le dice a Aelia que su vida no está navegando suavemente y habrá muchos giros y vueltas. Ella responde que eso es bueno y que sería aburrido si su vida fuera como la de los demás. Luego también le dice a la anciana que mire su fortuna en el amor o el matrimonio, lo que hace que Sie se dé cuenta de que, ya sea allí o en la tierra, la adivinación puede volver locas a las personas. La anciana le dice que su pareja podría estar cerca, pero que no podrá tener el amor con el que todos la bendicen, haciendo que Aelia se sonroje y dejando a Sie confundido. Luego, la anciana ofrece leer la fortuna de ese chico como un servicio. Inicialmente, él responde que no y dice que está bien. Ella le dice que no sea frío y que es gratis, además no tiene nada que perder, así que él se sienta y la anciana comienza a leer su fortuna usando la bola de cristal. La anciana suspira y le dice que ha venido de muy lejos, de un lugar que la gente allí ni siquiera puede imaginar, sorprendiéndolo. Él le pregunta a la anciana de dónde vino, pero la anciana responde que no lo sabe y que solo dice lo que ve. Aelia le pregunta a la anciana qué ve y ella responde que ve un metal que vuela en el cielo, un carruaje que se mueve sin un caballo y un humano dentro de una caja. Él se levanta en shock preguntándose qué está diciendo la anciana y si ve un vistazo de su pasado. La anciana le dijo que había una energía inusual a su alrededor y que parecía tener un ángel a su lado. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna